Dicen que hay hormigas, peces, gatos, perros, delfines, changos, ballenas inteligentes. Yo creo que los seres humanos somos inteligentes. Bienvenidos, el taller está abierto. Barry, Maurice y Robin jamás estuvieron en Monterrey. Ellos nacieron en Inglaterra, crecieron en Australia, pero se hicieron famosos mundialmente en Estados Unidos con aquella película, aquel fenómeno llamado Fiebre de Sábado por la noche. John Travolta, yo quería ser John Travolta. Yo decía, cuando él esté bien muy viejito, ya nadie lo va a querer. Ya nadie lo va a idolatrar, entonces yo iré a buscarlo y le diré: John, yo veía tus películas. Los Bee Gees son tan grandes como los Rolling, como los Beatles, como Elvis. Los Bee Gees, no sé cuántos éxitos, primer lugar tienen en Billboard y en tantos países. Ya se murieron dos, Maurice y Robin. Barry, ojalá venga algún día a Monterrey. Las herramientas. Un cuchillo, un desarmador, una brocha, una cuchara. Cuando el hombre descubrió las herramientas, finalmente se separó de todos los animales, de los mamíferos, de los homínidos superiores, y se convirtió en hombre para dominar la tierra, para dominar su tiempo, para empezar a contaminar. Así empezó también la cultura. El hombre decidió que era mejor asociarse con otro hasta para compartir la hermana y la esposa. Más o menos. Sí, más o menos, pero el hombre básicamente primario es menos cultural que el hombre que le desciende. El hombre inteligente es el hombre que transforma, por ejemplo, el árbol en un libro. Ahí empieza la cultura. Es decir, el árbol es naturaleza. El libro, la aportación del hombre, la aportación del escritor es cultura. Entonces la diferencia entre el hombre primario y el hombre cultural es el patrimonio moral. Claro, a lo mejor yo lo que quise decir es que el hombre decidió ser inteligente, pero cuando decide además ser bueno, o sea, compartir el conocimiento, trascender y decidir que es bueno no matar al compadre, ¿verdad?, que le ayudó a matar el mamut, entonces tal vez inicia la moral y la intención de vivir mejor. Sí, o sea, la historia del hombre es la eterna pugna entre el bien y el mal. O sea, el hombre necesita ir ganándole la batalla al mal. Es decir, Dios, el diablo, el bien, el mal. Las ganas de aprender y contra la ignorancia también. Básicamente es. El miedo. Pues el antídoto contra la violencia sigue siendo la inteligencia, la cultura, la lectura. Toda la lectura infantil en las escuelas primarias, todo el entrenamiento de los niños que leen apunta en razón de los personajes, en aprender a distinguir entre el bien y el mal. O sea, el príncipe siempre estará participando en la historia para hacer el bien y en contraparte aparecerá
la otra fuerza del mal, que puede ser representada por la bruja, por la intemperie, por los monstruos. A pesar de todos los problemas que tenga nuestro sistema educativo en México, históricos los problemas y problemas nuevos en las escuelas, se libran batallas todos los días donde unos, los maestros, sacerdotes, los sabios, le enseñan y le inculcan al niño a todo lo que hemos platicado, a ser más inteligente, a ser bueno porque le conviene y a crear nuevo saber. Pues mira, un milagro es por ejemplo, el alfabeto, que es una cantidad determinada de signos unidos crean palabras, las palabras unidas crean párrafos, los párrafos unidos crean historias. Y por ejemplo, un escritor que hace las grandes novelas, pues fue un niño que una vez se apropió de una cultura determinada que fueron 27 letras, 5 vocales y tantas consonantes. La unión, lo maravilloso es que la unión de estos signos se hace que sucedan historias, premios Nobel, etcétera. Toda la obra de Shakespeare, Cervantes, imagínense, el siglo de oro. Vamos a platicar con Romualdo Gallegos. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. Vincent van Gogh es holandés, es de donde mismo que Robben. En cambio, don Rodolfo Guzmán no es el tío Rodolfo, es el santo, es de Tula Hidalgo. Jim Morrison, no sé de dónde mero es, pero todo el mundo lo relaciona con California. Y la zarigüeya es una especie de, como de roedor, como una rata. La zarigüeya, ahorita vamos a platicar de la zarigüeya. Y este es Gabriel García Márquez. Él es de Colombia, de Aracata. Y los Blues Brothers, Jim Belushi y Dan Aykroyd son los Blues Brothers. Ellos eran de Chicago. Marilyn Monroe, pues vivía ahí cerca de Nueva York. Quién sabe de dónde mero. Oye, Romualdo, ¿tú dónde naciste? En realidad yo nací en el estado de San Luis Potosí, pero ya que mamá se viene a vivir acá a Monterrey, prácticamente soy ciudadano por adopción en Monterrey, pero mi nacimiento oficial lo tengo registrado en Pinos, Zacatecas, pero según mi abuela yo nací en San Luis Potosí. ¿Cómo es que tú te conviertes de maestro a narrador? O sea, ¿cómo es que, por qué puerta entras a la literatura? Pues seguramente en el registro de los acontecimientos, que desde muy joven hacía anotaciones de situaciones que yo observaba, ¿no? En mi familia hay hechos insólitos que a mí me gustaba registrar. Y en el barrio donde yo crecí, como esa historia que te cuento del cine, realmente sucedió. Y yo registraba entonces ese tipo de acontecimientos. Empezaste justamente narrando la realidad como una especie de crónica. Y luego de ahí fue que pasaste o diste un paso hacia la ficción también. Sí, yo creo que antes que empezar a escribir ficción, siempre traté de escribir lo que yo veía. ¿Dónde está el zorro? Este libro me acuerdo que lo hiciste hace algunos años. Nos invitaste a comentarlo en una entrevista. ¿Nos quieres leer un poco y explicarnos por qué son fábulas? Se trata de una serie de cuentos muy breves que parten de una línea, 2 líneas, 3 líneas, hasta terminar en cuentos de 4 o 5 páginas. La idea es que la historia vaya en movimiento gráfico, ¿no? Que el primer cuento sea muy breve, el segundo poco menos, ahí así va creciendo. Historia nacional. Se exterminó a los indígenas, se decapitó a los independentistas, se fusiló a los revolucionarios, se crucificó a los cristeros, se masacró a los estudiantes del 68. Del presente, mejor no hablar. Cuando
por el fondo del océano. Me enamoré de una bellísima sirena, fuera del mar sin vacilar, feliz humano. Y nos casamos en las playas. Rigo es un fenómeno absolutamente serio, digno de los estudios más sesudos. Rigo se sentía importante. Rigo era un artista bastante mediano, pero tenía una capacidad de imaginarse a sí mismo como un dios y todos lo creímos. Nos enamoramos de su melena, de su barriguita y su manera tan especial de saltar. Por supuesto, de su cursilería, de su romanticismo y de su pequeña voz. Rigo Tobar, una leyenda del noreste de México para toda la República y para toda la historia. Lo vamos a recordar de perdido otros 50 años. De Neptuno, se me acusaba que en un viernes de dolores a la sirena me comí en el desayuno. Como ninguno me creyera, me mandaron fusilar. Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad. Tuvimos un sirenito justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Romualdo también es un gran promotor de la lectura, no nada más en vivo, enseñando a los maestros métodos o pedagogía, sino en la teoría. Ha estudiado mucho sobre el tema. Publicaste 2 libros, por ejemplo, que a mí me impresionan mucho, o sea, que me parecen 2 grandes logros para reunir a la literatura hecha en Monterrey con la atención de los niños. ¿Cómo se llamaron estos libros, Romualdo? El primer libro se llamó La Estrategia Invisible, y es una antología de narradores del Estado, y el segundo libro se llama De escritor a escritor. En el segundo libro lo que hicimos fue que los niños leyeran a los autores de Monterrey, y a partir de los textos leídos ellos escribieran su versión de lo escrito. De ahí el título de escritor a escritor. Qué importante es que los niños aprendan a leer, que se les que interioricen ese hábito para toda su vida. ¿Por qué crees que esto no es tan fácil en México y por qué sí en otras partes o en ninguna parte se puede? ¿Cómo está eso? No, claro que se puede. El asunto del país es que el fraude está en que realmente no se lee, sino que se convierte en un discurso. Los políticos dicen, hablan sobre lectura, mas no leen. Y eso se nota desde la primera pregunta que les hacen, ¿verdad? El secretario de Educación no lee, el subsecretario tampoco, los inspectores menos, no tienen tiempo, los directores jamás, porque siempre están llenando formatos. Los profesores hacen lo posible, cuando mucho el libro de texto. El fraude está en que en el sistema educativo no se lee. ¿Quieres decir que empieza la cosa con que los políticos, los que deberían de tener la voluntad para que este esfuerzo existiera, pues como no lo tienen, pues cómo vas a invitar al baile si tú no bailas? Los líderes, o sea, las figuras verticales que determinan la educación en este país no leen. O sea, no tiene nada que ver con la lectura. Ellos dirigen, deciden, firman papeles, pero apenas tú les escuchas una frase y contundentemente se sabe que no están leyendo. Qué terrible, porque es como decirle al niño que no diga mentiras y cuando llegue el cobrador le decimos, dile al cobrador que no estoy. Pues es muy lamentable. ¿Por qué habríamos que leer, acometer este acto suicida, este acto de audacia, de heroicidad, ahora mismo cuando se acabe este programa? Porque leer te permite tomar decisiones en la vida. O sea, un ciudadano enterado, un ciudadano que lee la televisión, que lee el periódico, que lee los acontecimientos políticos, siempre será un ciudadano inteligente, que puede transformar cosas, que puede opinar críticamente sobre lo que está sucediendo. La lectura te da eso. Los malos siempre pierden. Hasta la próxima.